vamos a pasar ahora al tercer eje de clase, al tercer eje de esta cumbre de líderes educativos, que es Aprende con el Corazón. Clase ha definido que un eje fundamental de transformar la educación es justamente el aprendizaje con el corazón, con las emociones, con los sentimientos. En estos días se habla mucho sobre ASE, el aprendizaje socioemocional. ¿Pero qué es exactamente? El aprendizaje socioemocional es el proceso de aprendizaje de habilidades sociales y emocionales, y es tan importante como el aprendizaje de la lectura o matemáticas. Este proceso de aprendizaje es más eficaz cuando comienza temprano y continúa durante la secundaria. Las habilidades socioemocionales son esenciales para el éxito en la escuela, el trabajo y la vida. Con ASE, los estudiantes aprenden a monitorear sus emociones y comportamientos, tener empatía, ser amables y preocuparse por los demás, resolver problemas, tomar decisiones responsables y mantener relaciones sanas. Los estudiantes aprenden a reconocer lo que está sucediendo dentro de ellos y a ser conscientes de sus emociones, lo cual les ayuda a regular emociones fuertes y comportamientos impulsivos. Esto les ayuda a parar y respirar y pensar en la situación antes de actuar. Los estudiantes aprenden a identificar las emociones y perspectivas de los demás, lo que les ayuda a empatizar y mostrar compasión, sin importar quiénes son o de dónde vienen. No es difícil imaginar cómo esto es importante en el aula y en la vida. Los estudiantes aprenden a resolver problemas de forma pacífica y a comunicar firmemente lo que necesitan o desean. Esto les ayuda a llevarse bien con otros estudiantes y a recibir la ayuda que necesitan de los adultos. Cuando los estudiantes aprenden a tomar decisiones responsables sobre su vida y su futuro, las cosas pueden salir mejor. La investigación muestra que el aprendizaje socioemocional hace la diferencia. Los estudiantes que participan en el ASE tienen mejores resultados académicos, mejoran sus actitudes y comportamientos y tienen menos problemas de delincuencia. En Estados Unidos, los estudiantes con buena competencia socioemocional tienen doble probabilidad de obtener un título universitario, y es un 50% más probable que se gradúen de la secundaria y trabajen tiempo completo a los 25 años. Igual de importante, los estudiantes con una buena competencia socioemocional tienen más amigos. Esto significa que es más probable que se sientan conectados a la escuela y les vaya bien, y menos probable que queden marginados o acosados. Así, al participar en el aprendizaje socioemocional, los estudiantes aprenden las habilidades necesarias para tener éxito en cada faceta escolar y el resto de sus vidas. Les voy a presentar a Silvia Díaz Granados. Ella nos va a hablar del clima escolar y su impacto en el desarrollo de los alumnos. Silvia diseñó el curso de Educación para la Paz, fíjense ustedes, una perspectiva comparada, implementó y evaluó la estrategia de juegos de paz en Colombia. Vamos a recibirla con un enorme aplauso, por favor, Silvia Díaz Granados de Colombia. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, les agradezco a todos por estar aquí. Es la tercera vez que estoy en México, un país que quiero con el corazón. Le agradezco mucho a Milagros y a Marinela por haberme invitado a hablar con ustedes el día de hoy sobre el clima escolar y el efecto que tiene sobre el comportamiento de los estudiantes. ¿Qué es el clima escolar? Jonathan Cohen, quien es el director del Centro Nacional de Clima Escolar en los Estados Unidos, define el clima escolar como la calidad y el carácter de la vida en los colegios, que se basa en las experiencias y las relaciones que las personas tienen en las escuelas y que reflejan las normas, los valores, las relaciones y las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Existe una gran evidencia, amplia evidencia, de que los climas escolares positivos están asociados a mejores valores académicos, a mejor desempeño escolar, a menor ausentismo escolar, a mayor motivación por parte de los estudiantes, a mayores sentimientos de capacidad y de competencia.
De la misma manera, los estudiantes que tienen una percepción positiva del clima escolar tienden a sentir mucho menor estrés y también tienen menores inclinaciones a cometer intentos de suicidio. Por el otro lado, los climas escolares negativos están asociados a mayor delincuencia, mayor uso de armas, mayor agresión, mayor consumo de sustancias psicoactivas y, de manera importante, que es el tema sobre el que me voy a concentrar en esta charla de hoy, también está asociado a mayor probabilidad de convertirse en víctimas o en perpetradores de intimidación escolar, de exclusión social y de violencia. Las investigaciones nos dicen y han documentado ampliamente en distintos países del mundo y en distintas culturas los efectos negativos de la agresión social, del matoneo, de la intimidación, de la discriminación y la exclusión social en los colegios. Sabemos que este tipo de acciones afectan de manera negativa el bienestar psicológico de los estudiantes, su bienestar físico, su bienestar emocional y su desempeño académico. Las intervenciones y las investigaciones nos dicen que las intervenciones más efectivas para disminuir este tipo de situaciones de agresión escolar en los colegios no son las que se realizan directamente con las víctimas o con los perpetradores de violencia, son las que se realizan directamente con las personas que están observando las situaciones, con los testigos de violencia. Y con respecto a esto, existe una gran paradoja que los investigadores estamos tratando de resolver. Por un lado, la mayoría de los estudiantes, cuando ustedes les preguntan, ellos expresan actitudes negativas hacia el matoneo, hacia la intimidación. Ellos consideran que esas acciones no son apropiadas y ellos están en desacuerdo con ese tipo de acciones. Ellos también expresan interés en ayudar a las víctimas. Si eso llegara a suceder, las investigaciones suceden que cuando los testigos de violencia ayudan a las víctimas y expresan desaprobación pública a las situaciones de matoneo, la prevalencia de matoneo de exclusión social disminuye significativamente en los colegios. Y sin embargo, lo que sucede cada vez que suceden estas situaciones, a pesar de las actitudes negativas de los estudiantes y de las ganas que tienen de ayudar a las víctimas, cuando ellos se ven enfrentados a estas situaciones, cuando son testigos de violencia escolar, la mayoría de los estudiantes terminan yéndose a las burlas o no haciendo nada al respecto. A veces simplemente se vuelven espectadores de la violencia que contribuyen a que los perpetradores se sientan más populares, se sientan que los están observando. Por este motivo, algunas investigaciones indican que el clima escolar, de hecho, puede contribuir a afectar la manera en que los testigos de violencia deciden unirse a las burlas, dar apoyo a los perpetradores, apoyar a las víctimas o simplemente no hacer nada al respecto. Esto es muy importante porque si logramos entender cómo cambiar el comportamiento de los testigos, podríamos disminuir la violencia en los colegios. Por este motivo, yo realicé un pequeño estudio en la Universidad de Harvard en que tratamos de entender con un par de colegas de qué manera el clima escolar influye sobre las decisiones de los estudiantes que son testigos de situaciones de matoneo, sobre qué deben hacer al respecto, si unirse a las burlas, no hacer nada al respecto o ayudar a las víctimas. Ahí los resultados son bastante complejos. Aquí estoy adicionando un par de referencias en las que pueden ver los resultados. Sin embargo, me voy a centrar específicamente en la relación entre el clima escolar y las situaciones de matoneo. ¿Qué hicimos? Es un pequeño estudio. Simplemente entrevistamos a 23 estudiantes en 4 escuelas que tenían distintos tipos de climas escolares en los Estados Unidos. Les presentamos casos hipotéticos de situaciones de matoneo, de burlas y de intimidación escolar y les preguntamos cuáles creerían ellos cuál es la mejor manera de responder a este tipo de situaciones, qué deberían hacer los testigos de violencia en esos casos. Y también les preguntamos si han vivido situaciones similares en sus colegios y que nos contaran cómo respondieron. Analizamos la información de manera cualitativa usando métodos que nos permitieron mirar cómo respondían, qué tipo de justificaciones los estudiantes presentaban a este tipo de situaciones. En primer lugar, encontramos lo siguiente. El 71% de los estudiantes expresaron desaprobación a los actos de agresión y exclusión social que les presentamos en los casos hipotéticos.
El 80% de los estudiantes reportaron que estas situaciones son bastante comunes en los colegios a los que ellos atienden. El 100% recomendaron que lo mejor que se puede hacer en ese caso es defender a la víctima, y aún así el 52% reconoció que cuando estas situaciones suceden, ellos mismos terminan uniéndose a la burla o no haciendo nada al respecto. Cuando les preguntamos por qué lo que ustedes dicen y lo que hacen en realidad difiere tanto, de qué se trata, entonces ellos nos dieron dos tipos de justificaciones. La primera justificación tiene que ver con sus necesidades personales. Ellos hicieron todo el tiempo referencias a necesidades personales. Cuando ellos ven una situación en que alguien más está siendo testigo en que alguien más está siendo víctima de acoso, de matoneo, ellos, antes de decidir qué hacer, si van a defender a la víctima, si van a unirse a los perpetradores o si no van a hacer nada, primero piensan cómo mis respuestas van a afectar mis necesidades personales. Hicieron mención a tres tipos de necesidades personales. Su necesidad personal de salvaguardar su seguridad, su integridad física y su integridad psicológica. Su necesidad personal de estar conectados, de sentir que tienen amigos, de sentir que son aceptados por el grupo de pares y por otras personas en el colegio. Y finalmente su necesidad de ganar poder. Los estudiantes están todo el tiempo tratando de ganar respeto, tratando de ganar estatus y tratando de ganar reconocimiento social. En segundo lugar, también justificaron sus respuestas, además de sus necesidades personales, hicieron referencia a una cosa que nosotros llamamos las reglas de la cultura. ¿Qué son las reglas de la cultura? Son los mensajes implícitos y explícitos que los estudiantes están recibiendo en los colegios por parte de los distintos miembros del colegio, de sus amigos, del grupo de pares y de los profesores. Los estudiantes están todo el tiempo observando lo que las personas dicen y lo que dejan de decir, lo que hacen y lo que dejan de hacer, y ese tipo de reglas de la cultura que están implícitas en los ambientes escolares regulan la manera en que ellos van a responder a las situaciones de matoneo. Nosotros creamos un modelo multinivel en que en el círculo interior pusimos a las necesidades personales de seguridad, de conexión y de poder, y en los círculos adicionales pusimos el tipo de mensajes que los estudiantes están todo el tiempo recibiendo por parte de sus amigos, por parte del grupo de pares y por parte de los profesores. Encontramos que existen tres tipos distintos de mensajes que los estudiantes reciben en distintos climas escolares que llamamos climas negligentes, climas autoritarios y climas cohesivos. Y esos climas les ayudan a los estudiantes a satisfacer sus necesidades personales de seguridad, de conexión y de poder de distintas formas. Entonces quiero que examinemos cada uno de estos climas. Existen tres características específicas sobre el clima escolar que los estudiantes están sumamente atentos. Primero, si existe orden. ¿A qué se refieren? A ver si existen reglas de convivencia y si se hacen cumplir. ¿Por qué? Porque la existencia de orden, si existe o no existe orden, tiene un efecto sobre su necesidad personal de sentirse tranquilos y seguros en el colegio. Segundo, ellos le ponen mucha atención también a la calidad de las relaciones que existen entre los profesores y los estudiantes y entre los estudiantes y el resto de los estudiantes. En otras palabras, si se sienten respetados, si se sienten queridos, si se sienten apoyados, si se sienten conectados, si sienten que los escuchan, que los tienen en cuenta, que los apoyan. ¿Por qué? Porque esto afecta nuevamente su necesidad personal de sentir que están conectados con los demás, que es una cosa que ellos siempre están tratando de satisfacer cuando piensan en la decisión que van a tomar. Y tercero, ellos también tienen en cuenta las oportunidades de empoderamiento que existen en el colegio. En otras palabras, si ellos tienen voz, si tienen oportunidades de participación, si los están teniendo en cuenta, si tienen oportunidades de liderazgo, si tienen oportunidades de ganar poder. ¿Por qué? Nuevamente porque los estudiantes están todo el tiempo tratando de ver de qué manera pueden ganar reconocimiento social. Entonces, estos tres tipos de características del clima escolar se combinan de distintas maneras en distintos tipos de clima escolar, que son los siguientes. En primer lugar, tenemos los climas negligentes. ¿Cuáles son los climas escolares negligentes? Los climas negligentes son aquellos lugares en donde tal vez existen reglas, pero no se hacen cumplir. ¿Por qué? Porque los profesores de pronto están muy ocupados o están desinteresados, o si pasa una situación ellos no quieren involucrarse en esa situación, no les importa. A veces simplemente nunca se enteran
de las situaciones de matoneo, no se enteran de las situaciones de discriminación y de exclusión social que están pasando, porque no han tomado el tiempo que necesitan para conocer a sus estudiantes no tienen la confianza suficiente para hacerles saber lo que está pasando. Entonces, en estos climas diligentes, ¿cuál es la calidad de las relaciones? Usualmente son relaciones distantes, en donde los profesores o están muy desinteresados o tal vez están simplemente demasiado ocupados con su trabajo, entonces no han tenido tiempo y no existe una cultura de desarrollar relaciones de cariño y de confianza con los estudiantes, sino que más bien existe como una gran distancia. Las oportunidades de empoderamiento, nuevamente, no existe un plan sistemático para que los estudiantes puedan ejercer sus oportunidades de participación y sus oportunidades de liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Que estudiantes distintos que se vuelven populares por una razón u otra, pero lo hacen por ellos mismos, pero no porque exista una estrategia sistemática en el colegio para lograr que los estudiantes desarrollen esas habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuáles son los mensajes que los estudiantes oyen en estos contextos? Primero, ellos interpretan las reglas de la cultura como prescribiendo lo siguiente: si alguien se porta mal, si existe algún conflicto, los profesores no van a hacer nada, así que defiéndanse como puedan, porque es problema suyo lo que les suceda. Entonces, ¿qué pasa en esos contextos? Que los testigos de matoneo, cuando un estudiante ve una situación de exclusión social o de intimidación o de agresión de pares, pues la mayoría de los estudiantes, usualmente porque están tratando de proteger su seguridad personal, porque están tratando de sentirse conectados con los estudiantes populares, que usualmente a veces son los perpetradores en estos contextos, o simplemente porque también están tratando de ganar poder, deciden o unirse a las víctimas o a veces simplemente no hacer nada al respecto. Eso es lo que sucede. Encontramos en este tipo de climas escolares unos casos muy excepcionales de unos estudiantes que de hecho decidieron ayudar a las víctimas, expresar apoyo a las víctimas. Tratamos de entender por qué lo hacían y cuáles son las características de estos estudiantes que en climas negligentes logran tomar esa decisión, y encontramos que usualmente son estudiantes que tienen unas habilidades sociales muy desarrolladas, habilidades socioemocionales muy desarrolladas, sienten una gran empatía por otros estudiantes, incluso cuando no son sus amigos, sino incluso extraños, y entonces ellos también, por un lado, tienen habilidades socioemocionales y por el otro lado, la segunda característica de esos estudiantes es que son estudiantes populares. Entonces, ¿qué pasa? Que se pueden dar el lujo de expresar desaprobación a los perpetradores. Desafortunadamente, la manera en que lo hacen usualmente es involucrándose en peleas también. Entonces, por un lado, toman una decisión ética que es correcta, ayudar a la víctima, pero por el otro lado, en ambientes de climas escolares negligentes, la manera en que lo hacen es metiéndose en una pelea ellos también. Entonces, no es sorprendente pues que la prevalencia de violencia en estos ambientes tienda a incrementarse. Son ambientes que no son seguros y en donde la mayoría de los estudiantes reportan que el matoneo, la exclusión social y la discriminación son una cosa de todos los días. En segundo lugar, encontramos ambientes autoritarios, climas escolares autoritarios. ¿Cuáles son estos climas? Se trata de ambientes en donde los profesores, a diferencia de los negligentes, realmente están alerta. Son profesores en donde existen reglas claras y ellos están alerta para lograr que las reglas se cumplan. Sin embargo, la manera en que estos profesores hacen que las reglas se cumplan es usualmente a través de castigos. Precisamente porque usan castigos, la calidad de las relaciones que existe son relaciones jerárquicas, distantes y de desconfianza. Los niños usualmente no se acercan a los profesores a contarles las situaciones problemáticas que tienen porque tienen mucho miedo a ser castigados o a meter a sus amigos o a sus compañeros en problemas porque ya saben que la manera en que los problemas se van a resolver son a través de castigos. ¿Qué pasa con las oportunidades de empoderamiento? Realmente en los ambientes autoritarios el maestro es el que tiene la última palabra, él es el que crea las reglas, él es el que tiene poder, él es el que decide qué es lo que va a pasar, las decisiones se toman de manera unilateral. Por este motivo, usualmente en estos ambientes existe como una preocupación por el control, quién tiene el control. Entonces los estudiantes nuevamente crean una cultura del grupo de pares que se vuelve mucho más hermética, no le confían nada al profesor y los profesores por el otro parte establecen sus castigos cada vez que se enteran de alguna situación.
En este tipo de contextos, entonces, ¿cuáles son las reglas de la cultura? Se trata de reglas de control y de castigo. Los estudiantes cuando ven una situación de matoneo, la manera en que la interpretan es lo siguiente: los estamos vigilando, así que obedezcan las reglas, porque si los atrapamos, se van a meter en problemas. Entonces, ¿qué pasa en este tipo de contextos? Pues que los testigos de situaciones de matoneo usualmente tratan de mantenerse al margen de los conflictos para no meterse en problemas, porque saben que si los profesores los atrapan, los van a castigar. Y sin embargo, lo que sucede pues es que encontramos que son ambientes en donde la violencia no es tan prevalente como los negligentes. La violencia de hecho es baja solamente en los contextos supervisados, pero este tipo de reglas de la cultura de hecho no cambia las actitudes que conducen a que los estudiantes piensen de manera diferente. Y por este motivo, cuando los profesores se dan la vuelta o cuando no están por ahí, pues simplemente las situaciones de agresión social continúan. Por último, encontramos climas escolares cohesivos. ¿Cómo son estos climas escolares? Los climas escolares cohesivos son ambientes en donde de hecho hay reglas y también se hacen cumplir de manera consistente, que es lo que sucede en los ambientes autoritarios, pero la diferencia clave aquí es que las reglas han sido co-construidas por los estudiantes y los profesores. Ellos se han involucrado en el proceso de crear las reglas, de entenderlas, de comprenderlas, de transformarlas cuando no funcionan. Y por este motivo, cuando las reglas se rompen, los estudiantes mismos también toman acción para corregir lo que está sucediendo. No se trata simplemente del profesor haciendo cumplir las reglas, sino que los estudiantes también están interesados porque sienten que hace parte de la comunidad. Se trata usualmente también de lugares en donde la calidad de las relaciones es bastante positiva, existe un gran respeto, cariño y confianza entre los profesores y los estudiantes. Muchas veces se trata de ambientes en que los estudiantes describen a los profesores como amigos, como guías, como personas que los ayudan a resolver sus situaciones, no solamente académicas, sino muchas veces personales. En cuanto a las oportunidades de empoderamiento, ¿qué sucede en este tipo de colegios? En los climas escolares cohesivos existe un énfasis en el desarrollo de las capacidades socioemocionales. Los profesores no esperan a que haya un problema para lograr tratar de tener conversaciones con ellos y tratar de hacer actividades para que sean los mismos niños los que puedan tomar acción y tomar el liderazgo para resolver los problemas que están sucediendo en su clase, en el colegio o en la comunidad, sino que los ayudan de manera proactiva a desarrollar esas habilidades de liderazgo y de participación. Por este motivo, cuando los testigos de violencia, de intimidación escolar y de matoneo ven estas situaciones, ¿cómo interpretan las reglas de la cultura? En los ambientes cohesivos, ellos lo que leen es lo siguiente: todos hacemos parte de esta comunidad, así que cuidemos los unos de los otros, porque los problemas de unos nos conciernen a todos. Eso es lo que sucede cuando suceden estas situaciones. Entonces, por este motivo, en estas situaciones, lo que encontramos es que los estudiantes que perciben este tipo de reglas escolares, lo que hacen es que tienden a defender a la víctima, pero lo hacen usando métodos no violentos de resolución de conflictos, expresan la desaprobación en público y de manera colectiva. Si ustedes se acuerdan, en los ambientes negligentes, en donde a veces encontramos poquitos casos de estudiantes que defienden a la víctima, cuando lo hacen es metiéndose en peleas y lo hacen solamente los estudiantes populares. Aquí lo que sucede es que varios estudiantes en conjunto de manera colectiva expresan desaprobación. Y por este motivo, muy pocas veces encontramos situaciones de matoneo y de intimidación escolar. Entonces, para concluir, nuevamente, existen 3 dimensiones del clima escolar que contribuyen a proteger o no las necesidades que tienen los estudiantes de sentirse seguros, de sentirse conectados y de sentir que tienen poder. Primero, si existe orden, reglas claras que se hagan cumplir a través de acuerdos, ojalá colectivos. Segundo, si existen relaciones de cuidado entre los profesores y los estudiantes. Y tercero, si existen oportunidades de empoderamiento. Entonces,
Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque los mensajes implícitos y los mensajes explícitos que reciben los estudiantes de sus profesores, de hecho, están contribuyendo a modelar el tipo de respuestas que ellos van a dar cuando se enfrentan a situaciones de violencia escolar. ¿Qué podemos hacer entonces pues para mejorar el clima escolar? Varias cosas. Por un lado, debemos garantizar la seguridad del orden, pero a través de acuerdos de convivencia que se hagan cumplir de manera consistente, pero en donde la construcción de acuerdos involucre de manera activa a los estudiantes. No pueden ser esos acuerdos impuestos de manera unilateral, sino que tienen que involucrar la participación de los estudiantes. Segundo, es muy importante hacer esfuerzos para que los profesores conozcan a sus estudiantes de manera personal, de manera individual, no como solamente al grupo y el rol del profesor no debe ser simplemente como enseñar una materia, sino también conocer a cada estudiante por las características que tiene y ayudar a estructurar actividades de manera que los estudiantes también se conozcan entre ellos mismos. Por ejemplo, específicamente es importante brindarles oportunidades sostenidas de colaboración, en donde los estudiantes que de una u otra manera por sí mismos de pronto tal vez no interactuarían porque son estudiantes muy distintos, que tienen de pronto distintos niveles socioeconómicos o provienen o tienen razas diferentes o simplemente piensan distinto, es importante que los profesores estructuren actividades para que esos estudiantes aprendan a conocerse y a desarrollar relaciones también de respeto, de cariño y de colaboración. Segundo, es muy importante reemplazar el uso de castigos por el uso de estrategias de disciplina positiva. ¿Por qué? Porque como les comentaba, los castigos de hecho sí conducen a que se disminuya la violencia en los colegios, pero únicamente mientras los profesores están presentes. Cuando los profesores no están presentes, las mismas situaciones continúan. Entonces, es importante que los profesores más bien traten de cambiar las actitudes subyacentes que llevan a que esos comportamientos pasen en el primer lugar. Entonces, ¿qué hacemos? En cambio, esto no se trata de que no existan consecuencias, no se trata de eso de ninguna manera, no se trata de hacer ambientes permisivos. Lo que se trata aquí es que existan el tipo de consecuencias que se hacen. Por un lado, respeten la dignidad personal de los estudiantes. Por el otro lado, les ayuden a desarrollar habilidades socioemocionales en donde ellos entiendan la manera en que sus acciones afectan a los demás y afectan a la comunidad y que también tomen la iniciativa de reparar los daños que han hecho, no solamente los perpetradores de violencia, sino también la comunidad en general que a veces permite que esas cosas sucedan. Entonces, este tipo de situaciones de disciplina positiva deben involucrar a todos para promover el desarrollo de habilidades socioemocionales y no simplemente el uso de castigos. Cuarto, los colegios deben empoderar a los estudiantes a través de oportunidades de liderazgo y de participación. ¿Por qué? Porque tal vez como se los mencioné, los estudiantes están todo el tiempo tratando de ganar oportunidades para ganar reconocimiento social, estatus social, para sentir que son más capaces. Y si los colegios no les brindan a los estudiantes la oportunidad de desarrollar de satisfacer esa necesidad que tienen de ganar poder a través de acciones prosociales, ellos lo van a hacer a través del uso de acciones antisociales. Entonces es importante que los colegios de hecho brinden esas oportunidades de participación que ellos necesitan para sentir que alguien los está reconociendo, pero por acciones positivas. Quinto, es muy importante que se identifiquen cuáles son las reglas de la cultura que regulan las relaciones en los colegios y la manera en que estas reglas de la cultura están protegiendo o no las necesidades personales de los estudiantes de sentirse seguros, de sentirse conectados y de sentir que tienen poder. Y tomar acciones que involucren a los estudiantes para promover una transformación crítica de las reglas de la cultura que apoyan la violencia, de manera que las reglas de la cultura que gobiernan los climas escolares estén al contrario promoviendo una cultura de paz. Mil gracias. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Muy ilustrativo, me parece, porque a veces los maestros pensamos que no ejercer disciplina es un tema
de debate en las generaciones contemporáneas, ¿no? Porque venimos a lo mejor de generaciones muy autoritarias, donde teníamos padres que con solo levantar una ceja mandaban una conducta y un comportamiento, y ahora tenemos padres en esta cultura de la total permisividad y del diálogo. Entonces, los maestros enfrentan un problema en sus salones porque ¿dónde pinto la raya, no? ¿O dónde ejerzo? Esto que dices de no ejercer castigo no significa que no haya consecuencias, ¿no? Me parece muy importante. Silvia va a estar con nosotros en un panel en un ratito más. Voy a tomar 3, 4 preguntas rápidas para que ella les responda de forma muy puntual, muy concreta. Lo escuchamos, profesor, si es tan amable. Gracias. Pregunta puntual, respuesta puntual. Buenas tardes. Su servidor Tomás Madrid Camela, del Estado de Puebla. Le quiero hacer algún comentario antes de realizar una pregunta. Desde la función de su servidor y en las escuelas que están a cargo de uno, se han implementado infinidad de circunstancias en bien de la convivencia sana y pacífica en las escuelas. Pero creo que es una más que debemos de asumir con responsabilidad en todas las escuelas, pero es una más que la sociedad le encarga a la escuela. Creo que aquí ¿cómo se llama? Cuando usted habla de los testigos de violencia o del matoneo, pues muchas de las ocasiones son porque ellos no se quieren involucrar en problemas enseguida con los que son agresores o son violentos. En el Estado de Puebla se maneja un manual de convivencia. También se nos ha dado un curso de convivencia sana y pacífica para implementar a las instituciones educativas. Tuve la fortuna de estar en la parte nororiental del Estado de Puebla, en la Sierra Nororiental, que es cabecera Teciutlán, y ahí hubo un programa de la Escuela Nueva de Colombia a la que le aterrizaba mucho al proceso de autorregulación en los centros de trabajo. Pero la pregunta es esta: ¿qué han hecho los investigadores por no atacar la enfermedad, sino la raíz del problema? Creo que en este caso la raíz del problema es el hogar. Y en la escuela tenemos nosotros que estar haciendo muchas actividades porque también nos compete y eso es nuestro. Pero gracias, maestro. Perdón, por último, creo que la educación se mama desde el hogar, ¿no? Ahí es donde está la situación para que tengamos una sociedad, creo que tal vez mejor, y no le carguen tanto a las escuelas. Muchas gracias, maestro. Tomamos nota y respondemos enseguida, ¿de acuerdo? Sí, soy Yolanda Eduviges, soy estudiante de bachillerato. Doctora Silvia, mi pregunta es, ¿matoneo es bullying? Muy bien, retomamos enseguida. De este lado, por favor. Buenas tardes, soy Rocío Vigueras, del municipio de Naucalpan. Cuando nosotros tenemos una situación de agresión en el salón y le decimos al niño o lo apartamos para platicar con él sobre lo que hizo no es correcto y después hablamos con el grupo y les decimos que no fue correcto, ellos dicen, ya ven, la maestra no hizo nada. Ajá. Porque para ellos, platicar con ellos, hacerles ver su error, es no hacer nada. La maestra no hizo nada, no pasó nada. Es decir, están esperando el castigo. Exactamente, la mayoría de las comunidades. Muy bien, vamos a ver cómo se cambia esa cultura. El problema del matoneo, que es lo mismo que el bullying, es un problema que nos concierne a todos. Es un problema que le concierne a las escuelas y es un problema que también concierne a las familias. Cuando yo trabajo en un programa del que les voy a hablar más tardecito de Educación para la Paz, los profesores dicen exactamente lo mismo. ¿De qué me sirve a mí poder hablar sobre la paz, tratar de desarrollar habilidades y tratar de desarrollar competencias de resolución no violenta de conflictos cuando en las casas los padres están dando un mal ejemplo? Es importante, absolutamente importante también trabajar con los padres de familia porque nuevamente, así como yo les mostraba que existen las reglas de la cultura, en el estudio específico nosotros analizamos las reglas de la cultura
dentro del clima escolar, pero los niños están recibiendo mensajes implícitos y explícitos a través de los medios de comunicación, en sus familias, en sus comunidades, y para lograr realmente transformar la manera en que los estudiantes y la gente joven está respondiendo a las situaciones de violencia, tenemos que actuar de manera compleja y multinivel. Los profesores tienen un rol muy importante, los padres también lo tienen y la sociedad civil también la tiene. Con respecto a la pregunta de matoneo en el colegio, se trata de una de esas situaciones en las que es importante sí establecer consecuencias. Hay una diferencia muy grande entre lo que tradicionalmente se concibe como los castigos y el uso de consecuencias. Es importante que la responsabilidad solamente surge cuando la gente joven aprende a entender que sus acciones tienen consecuencias. Y entonces, a veces cuando los profesores solamente hablamos, eso es como lo que en Colombia se llama la cantaleta. Entonces, ay, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello, pero no existen consecuencias. Sí es importante que hayan consecuencias, pero las consecuencias, como lo decía, por un lado tienen que respetar la dignidad personal, tienen que estar conectadas con la naturaleza de la falta, de manera que los estudiantes comprendan cuál es esa conexión que existe entre la falta que cometieron y las acciones que están tomando. Y las acciones que ellos deben tomar, no se trata, por ejemplo, como lo hacían hace un tiempo, de hacer planas o de pedir disculpas a la fuerza. Tienen que ser acciones genuinas para reparar el daño hecho, reparar las relaciones que se han dañado, no solamente con la víctima específica, sino con los acuerdos que hemos roto en la comunidad. Y tienen que ser acciones en donde no solamente el perpetrador específico, sino también todas las personas que no hicieron nada al respecto, es decir, el grupo en general, trate de desarrollar, de cambiar sus pensamientos. Entonces, en este sentido, hay dos cosas que hay que hacer siempre. Primero, no se trata simplemente de esperar a que ocurra una falta específica. Los profesores siempre tenemos que estar tratando de educar para la paz y tratar de promover el desarrollo de habilidades socioemocionales. Pero cuando existe una falta específica, hay que establecer consecuencias, y las consecuencias de las que te estoy diciendo. No se trata simplemente de sacar al estudiante al lado y decirle algo. Tiene que haber consecuencias. Nos quedan 3 minutos, tomamos 2 preguntas rápidas más y respuesta. Pregunta precisa, por favor. Bueno, José Manuel Vázquez, de Veracruz. Yo procedo de una escuela de alta marginación, ¿sí?, en la comunidad. Sabemos ahorita que la educación ya no es por parte de los padres, sino que también de la calle es la mayoría de la educación que manejan los niños. Otra, que la mayoría de los perpetradores pertenecen a familias disfuncionales, ¿sí? En el caso mío, en mi escuela o mis comunidades, o las comunidades que manejamos de alta marginación, la costumbre es de que el varón es el que manda, y muchas veces se dejan influir porque tienen esa costumbre ya las niñas desde pequeñas, que solamente el varón es el que manda dentro de la sociedad, y aunque fueran pequeños todavía tienen esa condición. Gracias, maestro. Rápidamente de este lado. ¿Sí? Buenos días. Soy una maestra de una comunidad rural del estado de Guerrero. La situación en mi aula es de un clima cohesivo, estamos bien. Lo más grave que ha sucedido es alguna burla de algún niño de que, ay, te gusta fulanito, te gusta aquella niña. Ahora, lo que ha pasado es que lo que sucede fuera del aula, fuera de la escuela, en algún fin de semana, en la tarde, si algún niño se pelea, si algún niño hace burla, ya no le dan la queja a los papás, ahora vienen conmigo a la queja. La pregunta ¿es correcto que yo como docente me meta en ese tipo de problemas? Porque ahora sí que ya les corresponde a los padres de familia atender esas situaciones, ya es fuera de la escuela, de acuerdo al reglamento escolar, obviamente. ¿Es correcto que yo me meta en arreglar esas situaciones que no suceden al interior de la escuela? Al interior de la Muchas gracias. Gracias, maestra. A lo mejor acá el tema del machismo vigente y esta situación. Silvia, por favor. Bueno, las reglas de la cultura varían en distintos contextos. Por eso es importante que nosotros tratemos de identificar cuáles son esas reglas de la cultura
en México, en Colombia, en los Estados Unidos, en Pakistán. Las reglas de la cultura varían, pero existen unas reglas que refuerzan el uso de la violencia. Si tú has identificado que existen, que eso del machismo es un problema muy severo en tu colegio, es importante que tú involucres a los estudiantes en el proceso de cuestionar ese tipo de actitudes que están contribuyendo a la violencia en el contexto. Por eso se llama la transformación crítica a las reglas de la cultura. Y entonces en los países latinoamericanos el machismo definitivamente es una de esas reglas de la cultura que toca deconstruir, que toca que ayudemos a los estudiantes a que cuestionen esas cosas, esos mensajes que ellos siempre de los niños no lloran, usted sea machito, las niñas son débiles, el que no manda es llore. el hombre. No Exactamente. lloren, los niños no lloran, ¿no? Entonces, esos son el tipo de reglas que hay que deconstruir. Con respecto a... intervenir en un problema fuera del ámbito escolar exclusivamente. Es importante que tú, de todas maneras, sobre todo si los estudiantes están trayendo esa situación a tu salón de clase porque has desarrollado una relación de confianza en que ellos te ven como una persona que los guía, que los apoya, que los facilita, es importante que tú no defraudes esa confianza que los niños están poniendo en ti. También es muy importante, por supuesto, que si es una situación que no está sucediendo en el colegio, de hecho, contactes a los padres y les des a ellos guía específica de cómo se deben tratar de solucionar esos problemas, nuevamente tratando de hacer el cambio del castigo al uso de consecuencias que tengan una conexión de reparar las relaciones y de desarrollar habilidades socioemocionales. Silvia se va a quedar con nosotros en el panel en un ratito más. Sé que todavía hay inquietudes en la audiencia. Vamos a darle un aplauso y continuamos con ella un poquito más adelante. Muchas gracias, Silvia querida. Una sencilla constancia de tu participación en clase. Muchas gracias. Muchas gracias.